clase 1, 2, 3, ¿no? Vamos a ver, jóvenes, esto que se llama sistemas de tuberías en paralelo. En otras palabras, estamos hablando de las redes de tuberías, ¿sí? ¿Ya? Ahí ven en la imagen una red sencilla, ¿no? Una red más que todo didáctica, ¿no? No es que en la realidad van a observar esto en algún sistema, ¿no? O por ahí, ¿no? Por ahí nadie sabe, quizás en algún momento, en alguna situación de la práctica y la vida profesional, les vaya a tocar un sistema así, pero lo dudo, porque más que todo este es un ejemplo de naturaleza académica nomás, ¿no? ¿Ya? Ahí podemos ver, jóvenes, fíjense que el flujo se divide, ¿no? Se divide. El flujo está entrando por esta zona y se está dividiendo en tres, ¿no? Sí, está entrando por aquí y tres flujos, ¿no? En tres flujos. Ahí está. Entonces, el flujo se está dividiendo por tres ramales. Cuando tenemos flujo dividido, es que ya estamos hablando de sistemas en paralelo o serie paralelo o redes más que todo, ¿no? Y fíjense que también en algún momento el flujo se puede volver a unir, ¿no? Fíjense, se puede volver a unir. Ahí está. Entonces, fíjense, los puntos donde el flujo se divide, aquí por ejemplo, o donde el flujo se une, como acá, eso se llama nodo. O algunos también le dicen nudo. ¿Ya? Aquí en las diapositivas tenemos un procedimiento para resolver este tipo de ejemplos. ¿Ya? Pero si quieren lo estudian y si no, no hay problema también. No es obligatorio. Sin embargo, vamos a enseñar o mostrar otro método más general. ¿Ya? Aquí, jóvenes, hay que utilizar las herramientas que conocemos. La ecuación de continuidad, ¿no? Que está dada básicamente por las ecuaciones del balance de materiales, ¿no? ¿Sí? En donde si la densidad es constante, se puede decir que el caudal a la entrada, aquí, es igual al caudal a la salida total. Pero si ya lo vemos por cada ramal, aquí en esta rama, digamos, o en esta otra, entonces el caudal total va a ser igual a la suma del caudal que pasa por la rama A, la rama B y la rama C, ¿no? Siempre y cuando la densidad sea constante. Y si la densidad no es constante, entonces es mejor hablar en términos del flujo de masa, ¿no? Esto sí no va a fallar nunca. Ya, ahí está. Sí, eso no va a fallar nunca, ¿no? Y esto es lo mismo que decir densidad 1 por caudal 1 o densidad 2, caudal 2, digamos, a la salida, o por cada rama, ¿no? Ahí está, se tiene que cumplir, ¿ya? Y además las ecuaciones de pérdida de carga, que no es nada más ni nada menos que la ecuación general de la energía, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Tomando en cuenta qué cosa, tomando en cuenta el concepto de carga total. A ver, eso lo vamos a anotar en el pizarrón mejor, ¿ya?
Y ahí está, este es el balance de materiales, ¿no? Esto más que todo se hace en los nodos, ¿no? O nudos. Para cada nodo se tiene que hacer este balance, ¿no? Dependiendo si los flujos entran o salen también. Y el balance de energía está dada por la ecuación general de la energía, ¿no? ¿Ya? Y aquí vamos a introducir el concepto de carga total. Le vamos a llamar H mayúscula, ¿ya? Carga total. En un punto cualquiera. En un punto J, si quiere, ¿no? Va a ser igual la presión en ese lugar, o sea, la carga de presión, más la carga de elevación y la carga cinética, ¿no? A esto le vamos a llamar carga total, ¿de acuerdo? En cualquier lugar. Entonces, fíjense, la ecuación general de la energía entre dos puntos, sabemos que se escribe así, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? Esa es la ecuación general de la energía. Entonces aquí, si esto lo expresamos ya en función, en términos de la carga total, aquí sería entonces H1 más W va a ser igual a H2 más las pérdidas. Ya, ahí está. A esto entonces, no se vayan a olvidar, le llamamos, es la misma ecuación general de energía, nada más que la estamos escribiendo de otra manera. ¿Sí? A eso le llamamos carga total. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, con ayuda de este concepto, en donde la carga total puede estar dada por la carga de presión, la carga de elevación y la carga cinética, ¿no? En un punto. No es necesario conocer cuánto vale la carga de presión, ni la carga de elevación, ni la cinética, pero sí podemos decir que la carga total neta va a ser igual a H1, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, con ayuda de estos dos conceptos, este de aquí, ¿no? Que es la ecuación del balance de materiales. Y esta expresión, podemos empezar a resolver entonces sistemas que ya sean considerados redes, ¿no? Entonces, un sistema ya es una red o es un sistema paralelo cuando hay divisiones del flujo, ¿no? Es decir, existen nudos, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener un sistema en paralelo como hemos visto ahorita en la diapositiva. Tenemos una entrada y se divide, ¿no? En tres, por ejemplo. Y esto se puede volver a unir. Entonces aquí tenemos un nodo. Aquí el flujo se divide y aquí tenemos otro en donde el flujo se vuelve a unir, ¿no? ¿Sí? Ahí está, este es un sistema en paralelo. Con una sola entrada y una sola salida. El sistema puede tener cualquier forma que ustedes quieran, ¿no? Puede tener aquí, por ejemplo, una división. Aquí se puede volver a dividir. Aquí se puede volver a unir.
y de aquí sacamos otra división, ¿no? Entonces fíjense cómo puede tener múltiples formas dependiendo, ¿no? Ya, este ya sería un sistema ramales, esto se llama ramas paralelo. Cerradas. Tiene una, ¿esto qué significa? Que tiene una sola entrada y una salida. Y aquí tendríamos los ramales paralelos también abiertos, ¿no? No tiene, puede tener una entrada o dos entradas también, ¿no? 2, 3, 4 entradas y puede tener también 2, 3, 4 salidas. Sí, estos ya son sistemas abiertos. Puede tener múltiples entradas y múltiples salidas. ¿Ya? Entonces, si aplicamos la ecuación del balance de materia y del balance de energía de una manera adecuada y ordenada, podríamos resolver sistemas de este tipo. ¿Ya? El procedimiento que les decía es un tanto largo. Este ejercicio no lo vamos a hacer porque es sumamente simple y sencillo. Este de aquí. Vamos a resolver este, ¿ya? Este de aquí. Como primer ejemplo. ¿Ya? A ver, lo que vamos a hacer es entonces llevar el ejercicio al pizarrón, ¿no? Ahí está, este primer ejemplo lo vamos a resolver, ¿ya? ¿Sí? Miren lo que dice, ¿no? En la figura siguiente se muestra una red de 3 conductos en paralelo, ¿no? Cada una fabricada en acero comercial de 1 pulgada célula 40. O sea, los 3 tubos, las 3 ramas son idénticas. O bueno, mejor dicho, del mismo material, ¿no? ¿Ya? Ingresa en total, dice, 600 litros por minuto, como pueden apreciar en la gráfica, a 15 grados centígrados. ¿De acuerdo? Eso es para obtener las propiedades del agua en esas condiciones, ¿no? Todos los codos son estándar y las válvulas existentes aquí tienen coeficientes de resistencia acá con valores de 2, 3 y 4. O sea que aquí ya nos están dando directamente los coeficientes de resistencia de la válvula 1, 2 y 3, ¿no? Y que valen 2, 3 y 4. Las líneas laterales tienen la misma longitud de 20 metros. Si dice laterales, se está refiriendo a la de arriba y a la de abajo, ¿no? Sí, y la línea central tiene una longitud de 10 metros. Entonces aquí lo que hay que hacer es determinar cuánto es la cantidad de volumen o caudal, ¿no? De agua que circula por cada rama, ¿sí? ¿Cuánta agua circula por cada rama? ¿Ya? Bueno, aquí está. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el fluido ingresa por aquí,
llega a este nodo. El nodo es un lugar donde el flujo se divide. Generalmente están dadas por las T's, ¿no? O la T doble, que también se le llama cruceta. ¿Ya? Aquí está. Entonces, esta es una cruceta, ¿no? Este accesorio que hace que el flujo se divida en 3, ¿no? Ahí tenemos un nodo. Y aquí también tenemos otro. Es el lugar ya donde los flujos se unen, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos que reconocer en primer lugar los nodos. Es muy importante. ¿Qué es un nodo? Es un punto en donde el flujo se divide o donde el flujo se une, ¿ya? Y generalmente los nodos están ubicados en las T's o en las crucetas o en cualquier accesorio en donde nosotros observemos que el fluido, ¿no?, se divide en varios flujos o donde se une también en varios, ¿no?, lugares. ¿De acuerdo? Ahí está, jóvenes, ¿no? Ya, bueno, vamos a resolver. Pero antes de esto, ustedes ya saben que no está de más, ¿no? No está de más. Primero, obtener todos los datos de tablas mientras sea posible, ¿no? Sí, todos los datos de tablas, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, eso es una costumbre que debe hacerse, debe adquirirse, ¿no? Entonces, primero lo primero, todos los datos de tablas, ¿no? ¿Ya? A ver, primero para el agua. ¿Qué necesitamos? Mejor esta viscosidad y su peso específico, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Para eso tenemos que ver entonces en tablas, ¿no? Ya que estamos por aquí, vamos a averiguar la rugosidad del acero comercial, ¿no? 4,6 por 10 a la menos 5, por si acaso, ¿no? Ya, sigamos, ¿no? A ver qué más podemos averiguar por acá. Aquí tenemos las propiedades del agua a 15 grados centígrados, ¿no? El peso específico, 9.810.
y fíjense, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? A ver, ya, aquí en este ejercicio debería decir, pero no dice, no, en algún lado. Dice que hay que despreciar, bueno, no siempre sucede así, ¿no? Y en este ejercicio lo que vamos a hacer es despreciar. Vamos a despreciar las pérdidas de carga en los nodos, es decir, en esos accesorios llamados, en este caso serían crucetas, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer otros ejercicios en donde no vamos a despreciar eso, ¿sí? A ver, ¿qué más necesitamos, no? Tenemos la longitud equivalente en los codos, es 30. Las válvulas ya tienen su valor de K. Tenemos la rugosidad, a lo mejor necesitamos FT, ¿no? Para los tubos. El diámetro interior y el área de flujo, ¿no? ¿Sí? Aquí está, ¿no? Una pulgada cédula 40. El diámetro interior es 26,6 milímetros. El área 5,574 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y FT, bueno, eso estaba más arriba, ¿no? FT para una pulgada 0,021 creo que es, pero mejor si nos fijamos, ¿no? No vale la pena estar adivinando. $0,022 es, ingeniero. Ya. Muy bien, aquí está, ¿no? 0,022. Tiene toda la razón, ¿ya? Adimensional, ¿no? Listo, ahí está. Miren, aquí, ¿cuál es la clave? La clave es plantear la ecuación general de la energía, ¿ya? Por cada línea, por separado. Desde un punto hasta un nudo, o desde un nudo hasta un punto, o también entre nudo y nudo. ¿Ya? Yo voy a empezar entonces desde este nudo aquí, pero me voy a ir por la línea A, ¿no? Por la línea A, y voy a llegar al nudo final, al nudo de destino. Y ahí vamos a plantear la ecuación general de la energía. Entonces, fíjense, vamos a hacer el análisis primero por la rama A, ¿no? Y bueno, digo, ¿no? La carga total en el nudo 1 va a ser igual, o si quieren, a ver, seamos ordenados, más la carga de algún dispositivo como bomba o turbina, va a ser igual a la carga total más las pérdidas de carga en esa rama. Ahí está, ¿no? Estamos utilizando entonces esta expresión, ¿no? ¿Sí? Esta aquí. ¿Sí? Ahí está.
Sin embargo, en la rama A, en la línea superior, no hay bomba o turbina. Esto no existe. ¿Y qué tengo? Simplemente tengo la diferencia de cargas. La carga 1, la carga total en el nodo 1 no la conozco. Peor la carga total en el punto 2. Pero lo que sí podemos ir deduciendo es la pérdida de carga que ocurre en esa línea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aislar, ¿no? Vamos a tener H1 menos H2. Va a ser igual a las pérdidas de carga en A. ¿No? Y a esto le vamos a llamar delta H. ¿Sí? Obviamente esto es delta H. Y va a ser igual a las pérdidas totales de carga en la línea A, que ya sabemos que es igual a 2 codos más la válvula y nada más, ¿no? Por la velocidad local 2G. Ahí está, no es más, no hay más, ¿no? Ah, me falta así la de la línea, me estaba olvidando, ¿no? Los 20 metros, ¿no? Eso, me estaba olvidando esa partecita, ¿no? Hay que considerarlo, ¿no? Ya, los 20 metros, ¿no? Más F, entonces, de la línea A. Longitud de la línea A, el diámetro. Y ahora sí, velocidad local, 2G. Ahí está, ¿no? Esa es la ecuación general de la energía en la rama A o en la línea A. Entonces esto delta H no lo conocemos. Y aquí ya podemos reemplazar, ¿no? 2 por 0,022 por 30. Es el valor de la longitud equivalente en los codos. No se deben olvidar. $30, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Más K1 vale 2. Más el factor de fricción en esa línea que hay que calcularlo, no lo conocemos, pero sí sabemos que la longitud es de 20 metros y su diámetro es de 0,0266, ¿no? La velocidad en A no se conoce, porque justamente si nos pide calcular el caudal en cada línea, tendríamos que primero saber la velocidad y no la conocemos. Ahí está, entonces fíjense que tenemos aquí una ecuación, ¿no? Con dos incógnitas, ¿no? Acuérdense que F no está considerado incógnita, ¿no? Porque F es muy próximo a FT o a 002 si quieren, ¿no? Entonces tendríamos una incógnita que es la velocidad y delta H. Por eso decimos una ecuación y dos incógnitas, ¿no? Ahí la vamos a reescribir, pero ya abreviada aquí, ¿no? Entonces aquí tendríamos, fíjense, 2 por 30, 60 por 0,022, ¿no?
Ahí está, ¿sí? Ahí está. Entonces esta es mi primera ecuación. ¿Qué hago ahora? Continuamos con el análisis de la rama B. ¿Sí? Entonces voy a tener, fíjense, la carga total en 1 va a ser igual a la carga total en 2, ¿no? Más las pérdidas de carga en esa línea, ¿no? No hay ninguna bomba ni turbina ahí. H2 la paso al primer miembro y tenemos también H, delta H. Y vamos a tener las pérdidas de carga en la línea B, ¿no? En la línea B no tenemos codos, tenemos solamente una válvula, ¿no? Cuyo valor de K es 3 y los 10 metros de tubería, ¿no? Entonces tenemos AB más FB, la longitud de B, diámetro, ¿no? Ahí está. Entonces esto sería igual a 3 más 10 entre 0,0266 por FB. Velocidad en B al cuadrado 2G. Y hasta aquí ya tengo dos ecuaciones, ¿no? Hasta aquí. Pero se nos está añadiendo una nueva incógnita, ¿no? 3 incógnitas. ¿Ya? Hola. ¿Cómo anda? Hola, hola. Dígame, dígame. ¿De cuál es eso? ¿De qué era? Ya, pero sería más tardecito porque ahorita estoy en clase. Te lo transfiero, no hay problema. Ya, ya, no hay problema. Ya. Chao, chao. Ya, ahí está, ¿no? No hay disculpas, ¿no? Listo. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones, tres incógnitas, ¿no? De todas maneras, lo vamos a abreviar también un poco más. $375,94, ¿no? Tengan en cuenta que F, el factor de fricción, no se considera incógnita. Vuelvo a repetirles, ¿no? Para la rama C vamos a tener exactamente lo mismo. Y esto va a ser igual a las pérdidas de carga en la rama C. Ahí volvemos a tener dos codos. Más la K3 o KC si quieren, ¿no? Aquí de todas maneras, para que no se confundan, era K2 de la segunda válvula, ¿no? Aquí es K3 y más FC, la longitud de la línea C y el diámetro, ¿no? Y aquí, a ver, tendríamos 2 por 0,022 por 30 más 4 más 20. El diámetro es este mismo. El mismo, ¿no? No tiene por qué cambiar. 0,0266
por FC, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? $5.32 nos daría acá, entonces todo esto. Y con eso, entonces ya tendríamos 3 ecuaciones, pero no vuelve a aparecer una incógnita, ¿no? ¿Sí o no? Vuelve a aparecer una incógnita. ¿Eso qué significa? Que necesitamos armar más ecuaciones. Y para eso vamos a utilizar la ecuación de continuidad. Puede ser en la rama 1, o perdón, en el nudo 1 o en el nudo 2, ¿no? Sí, fíjense que en el nudo 1 hay un flujo que entra, pero hay 3 salidas, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Hay el caudal en A, caudal en B, caudal en C, y aquí tenemos el caudal total. ¿Sí? Entonces esto es facilito, ¿no? Entonces el caudal total es igual a la suma de los caudales, ¿no? Como es agua, la densidad es la misma, así que sumar caudales no tiene nada de malo. Ahí está, ¿sí? Pero cada uno se puede interpretar con ayuda de la ecuación de continuidad, velocidad por área, ¿no? Entonces aquí tendríamos velocidad, o aquí, bueno, directamente, el caudal total ya lo conocemos, no necesitamos colocarlo de esa manera, ¿no? Directamente, caudal total va a ser igual a la velocidad en A por el área en A, más la velocidad en B, área en B, velocidad en C, área en C. Las áreas son las mismas, ¿por qué? Porque los tubos son lo mismo, ¿no? Son lo mismo los tubos. Entonces puedo factorizar aquí, ¿no? Entonces puedo tener caudal total entre el área, va a ser igual a la velocidad en A, velocidad en B y en C. Y aquí, jóvenes, tenemos ya nuestra cuarta ecuación y la cantidad de incógnitas no aumentó. Ahora sí el sistema está coherente y esto ya podemos resolverlo. Ya se puede resolver, ¿no? Ya, a ver cómo simplificamos un poco más esta ecuación. El caudal total es 600, ¿no? Sí, eso está aquí, ¿no? 600 litros por minuto. Entonces tendríamos aquí la velocidad de A más la velocidad de B más la de C es igual a los 600. No se olviden que hay que llevarlo a metros cúbicos por segundo, entonces hay que dividir entre 60.000, ¿no? Dividido entre el área. 5,574 por 10 a la menos 4, creo que es, ¿no? A la menos 4. Ahí está. Esto lo podemos calcular. $17,94 no va a ser todo esto.
Ya, ahí está. Entonces, vamos a hacer un resumen de todas nuestras ecuaciones, ¿no? Ahí está, jóvenes, ¿no? Fíjense. 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Acuérdense que los vectores de fricción no son considerados incógnitas porque eso se puede tantear. Y aquí la solución es por tanteos, ¿no? Por tanteos sucesivos. Esto, hacerlo con una calculadora común y corriente ya medio complicadito, ¿no? ¿Sí? Ya no podemos hacer esto con la Casio, por ejemplo. Es difícil. Tenemos que tener una buena capacidad, una buena potencia de capacidad numérica, ¿no? Y para esto es la Texas nomás o la HP Prime, ¿no? ¿De acuerdo? O el emulador de la calculadora del celular también. Creo que hay emuladores de la Texas para Android, ¿no? ¿Ya? Sí. Pero con el celular hay que tener cuidado, ¿no? Sí, porque uno puede estar sospechando, dudando de que si usan el celular están con su asesor, ¿no? Cómodamente y remotamente sentadito, tranquilo, con su taza de café en otro lugar y les está pasando todo. Pero yo confío, ¿no? De que no va a suceder eso, ¿no? Y hay que ver también si al año, ver la posibilidad si el examen va a ser presencial, ¿no? Porque está medio grave, dice la cosa, ¿no? Aunque yo no creo, porque la cantidad de muertos es mucho menos que antes, ¿no? Nada más ayer y hoy día, creo, ¿no? Sí, pero eso creo que es el viejo coronavirus nomás, ¿no? No es el último. Ya. Bueno, eso hay que esperar, ¿no? Bueno, volvamos a opciones 4 incógnitas sin tomar en cuenta los vectores de fricción. Y estos jóvenes es nomás resolviendo con ayuda de la Texas, ¿no? De la calculadora Texas. Con la Casio ya imposible, ¿no? Aquí está, entonces. ¿Qué función tenemos que utilizar? Solve, pero múltiple, ¿no? Miren, aquí está en el menú. Aquí en álgebra. Y aquí dice resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Y escogen el primero. ¿Cuántas ecuaciones? 4. ¿No? ¿Cuáles son las incógnitas? Vamos a llamarle H nomás, a delta H. La velocidad en A, velocidad en B, velocidad en C, ¿ya? Okay, y miren cómo se nos acomoda, ¿no? Entonces aquí vamos a tener H igual a, paréntesis, 3.32 más 751.88 por FA. Que vamos a darle un valor inicial, ¿no? 0.02 si quieren puede ser. O 0,022 el valor de FT. Por la velocidad en A al cuadrado.
entre 2 por 9.81, ¿no? Ahí está. Y ahí lo copiamos, ¿no? Porque es casi lo mismo. Ahí está, fíjense cómo estamos introduciendo las 4 ecuaciones, ¿no? Aquí fíjense cómo me aparecen las variables, ¿no? ¿Ya? Miren, la suma de las velocidades tiene que darme 17,94. Entonces sería bueno darle valores iniciales. Porque como son ecuaciones cuadráticas y múltiples, podemos tener múltiples soluciones también. ¿Ya? Le vamos a dar de a 5 a cada uno. Porque 5 más 5, 10 más 5, 15, casi igual a 17, digamos, ¿no? Entonces podemos darle más o menos los mismos valores. Aunque sabemos que tienen que ser diferentes. Y a delta H siempre tiene que ser positivo. La carga en el punto 1 siempre tiene que ser mayor a la carga en el punto 2. Entonces la diferencia tiene que darme también positivo. Podemos darle 10 si quieren. O 5 también, depende de ustedes. Así también relajamos la solución, ¿no? Y nos va a encontrar los valores más coherentes. Porque les vuelvo a insistir, son 4 ecuaciones, de las cuales 3 son cuadráticas. Entonces eso significa que podemos tener, ¿no? A ver, 12 soluciones, ¿no? Podríamos tener 12 soluciones. Y de las 12 soluciones, ¿cuál es la apropiada? ¿Ya? Entonces, para evitar eso, siempre es bueno darle valores iniciales, como están viendo aquí, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Como estamos dándole los valores iniciales. ¿Ya? Le damos Enter. Y aquí obtenemos la solución. ¿Ya? Miren, H había sido 30,27. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a pasar aquí y vamos a colocar... Uy, caramba. Se nos acabó los pizarrones, ¿no? Vamos a aumentarlo. Esa es la solución por tanteos, entonces.
Ya, ¿no? Ahí empezamos entonces. Al principio tenemos que suponer que son lo mismo, no hay otra. Ahí está, fíjense, ¿no? Esos son los valores que obtuvimos al principio. ¿Qué tenemos que hacer? Hemos hecho la prueba con este valor, ahora tenemos que verificar el error, ¿no? Recalculando F. ¿Sí? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que calcular los números de Reynolds en cada caso, ¿no? Nos dio la viscosidad, aquí está, ¿no? 1,15 por 10 a la menos 6. $126,523. Turbulento, ¿no? No hay vuelta que darle, es turbulento. La otra velocidad, la velocidad en B es 726, ¿no? Redondeando. 167,927. Turbulento también. Y la última velocidad, 521. 120,510. Y con la ecuación de Colebrook y White, recalculamos entonces los factores de fricción. Ahí está, y nos da 0,024. Ese sería el factor de fricción en A. 0,024. 0,024 está más cerca de 0,022 que de 0,02 nomás, ¿no?
¿Ya? Vamos con el otro. Aquí no cambia nada más que el número de Reynolds nomás, ¿no? Ahora el número de Reynolds tiene que ser 167.927. 0,0237. ¿Ya? Y FC también, ¿no? Lo único que cambia es el número de Reynolds. 120.510. 0,0241. Ahí está, ¿sí? ¿Está bien? 0,0241. Entonces, miren, si comparamos el valor de F supuesto con los últimos recalculados, hay diferencia. Aunque no sea mucha, ¿no? Pero hay diferencia. La diferencia absoluta quizás está en las milésimas, ¿no? Pero la diferencia relativa es nomás considerable. ¿Eso qué significa? Que tenemos que pasar al segundo tanteo. Pero ya con estos últimos valores, ¿no? Aquí los valores iniciales podemos ver los últimos que hemos obtenido, ¿no? Eso para agilizar nada más, ¿sí? El primero era 0,024. El segundo era 0,023. A ver, ¿cuánto era? 23,7. Y este último era 24,1. No tenemos que cambiar nada más, ¿no? Nada más. Y obtenemos esta respuesta. H32,29. 32,3, ¿no? 5,45. 7,294. Y 5,2, ¿no? Fíjense que ya los valores están tendiendo hasta a mantenerse constantes. Y bueno, ni modo, hay que nomás seguir calculando hasta que los factores de fricción no cambien mucho, ¿no? ¿Sí? Y no van a cambiar, ¿no? No tiene por qué cambiar mucho. Igual en este caso, ¿no? Hay que hacer máximo 3 tanteos. Y eso que el último ni siquiera es tanteo completo, ¿no? Hasta el segundo tanteo ya más o menos se obtienen los resultados finales. Y el tercer cálculo simplemente es para refinación nomás, ¿no? Para mejora de la exactitud, nada más, ¿ya? .446 es la primera velocidad. 125.968.
7.294. 168.713. $120.255. Ya, 0,024 no va a cambiar mucho, miren. ¿No? Comparando este con este, ya no hay cambio. ¿No? Vamos con C o con B. El número de Reynolds aquí en B es 168.703. $0,0237. Y también ya no observamos cambios, ¿no? ¿Sí? $0,0241. Y ya no cambió, ¿no? Y no conviene, ya no es necesario hacer un tercer tanteo porque no han cambiado hasta el quinto decimal, ¿no? O hasta el cuarto decimal, no ha cambiado. Entonces ya el tanteo 3 está por demás, ni siquiera empezarlo ni hacerlo hasta la mitad. ¿Ya? El área del tubo es 5,574 por 10 a la menos 4. Ese 60.000 es para llevar directo a litros por minuto, ¿ya? Por si acaso. $182,14. 14, ¿no?
Y esa sería la respuesta, en litros por minuto. Ahora, quizás habría que comprobar si suma 600 todo, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, esto, más este otro. Y da 599,95, casi 600. O sea que está bien, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? Todo claro, ingeniero. Ya, jóvenes. Creo que este viernes va a ser un poco difícil pasar cuidándose siempre. Ya, jóvenes. Entonces, feliz año nuevo. Aquí lo vamos a dejar. Nos vemos al año. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Igualmente. Muchas gracias, ingeniero. Hasta el año, Inge. Hasta el año, jóvenes. ¿Ya? Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Ya, ingeniero. chao, chao. Ya, hasta luego, hasta luego.